Buenas noches, mi gente querida. Gracias por acompañarnos como cada sábado al borde. Seguimos aquí comunicándonos a través de nuestras casas, así que qué gusto que ustedes me reciban en su casa, desde mi casa, con un invitado muy especial que comenzamos este show, porque es el doctor Mauricio González, un mexicano que vive en Nueva York y que trabaja en el Metropolitan Hospital, en el centro de la Candela, de donde está el más puro fuego médico en este momento o clínico en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades favoritas de muchos de nosotros y donde también viven muchos dominicanos ausentes. Así que qué bueno conversar con este médico, que es un médico internista, un médico de emergencias y que está viviendo el día a día de uno de los lugares donde ha dado más duro el COVID-19 y en gran parte de nuestros hispanos, de las cuales el 30% o un gran porcentaje son dominicanos también. Bienvenido, doctor González. ¿Cómo estás, Mauricio? Ingrid, un placer, estoy muy bien y muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Feliz. Qué bueno, te he seguido mucho por las redes sociales y decirle al público también que haces un trabajo más allá de médico, que es admirable y que es es un trabajo hermoso y sobre todo que requiere de mucho sacrificio y de arriesgarte en este momento. Pero también te has dedicado siempre a través de tus páginas y de tu canal de YouTube y de programas que se ve mucho aquí como Telemundo, de estar todo el tiempo también siendo ese médico comunicador que nos mantiene informados de la verdad. Y este virus, yo he visto tus entrevistas en el mismo Telemundo, por ejemplo, y he visto cómo tú siempre fuiste muy medido cuando decías en las preguntas, hasta hoy esto está pasando de esta manera, mañana pudiera ser diferente. Y es verdad que ha cambiado mucho desde el primer día que supiste como médico del COVID. Nosotros como, en mi caso yo tuve el COVID-19, salí, hoy fue mi segunda prueba negativa y lo pude hacer desde casa, no tuve una emergencia, aunque sí fue muy incómodo. Quiero preguntarte, vamos a comenzar contigo, ¿cuál ha sido tu vivencia como médico y ser humano estando en el medio de esta pandemia en el corazón de Nueva York, en uno de los hospitales con más movimiento en este momento? Bueno, ha sido un baño de humildad. Ha sido un baño de humildad desde múltiples ángulos. El primero es, en medicina, Ingrid, en la medicina moderna, nosotros nos dejamos guiar por evidencia científica. Es decir, todas las medicinas que nosotros recetamos, todos los procedimientos que nosotros hacemos, nuestra conducta como médico va regida en la gran parte por evidencia previa, es decir, estudios que se han hecho que demuestran que lo que estamos a punto de hacer con un paciente o lo que le estamos recordando al paciente tiene un valor. Cuando nos presentamos como médicos en el departamento de emergencias ante una pandemia, ante un virus nuevo que solo tenemos información imperfecta al respecto, es tremendamente retador. Es tremendamente retador porque cambia nuestra conducta como médicos, ¿no? Estamos muy cómodos, muy contentos de actuar cuando sabemos que tenemos evidencia detrás, pero cuando no la tenemos, como es el caso de COVID-19, pues bueno, es retador, tenemos que actuar de la mejor manera posible, pero siempre nos queda esa parte en nuestra mente de que será que estamos haciendo lo correcto. ¿Será que tenemos toda la información hasta ahora? Y eso ha sido una de mis mayores vivencias, ¿no? Sin contar el hecho de que jamás en mi vida había visto tantos pacientes jóvenes hospitalizados. Wow, eso me sorprende, porque una de las cosas que qué bueno que lo hablamos para ver si es un mito, qué tanto de mito y qué tanto de realidad que hemos creído y es que hemos visto que los jóvenes se han sentido como superpoderosos, es parte de ser joven y de los millennials y los centennials, pero se nos ha vendido la idea o hemos creído nosotros que realmente este virus es letal y peligroso solo para los adultos mayores o personas con una enfermedad como una diabetes, como una persona trasplantada, con temas del corazón. Y tú me sorprendes cuando me cuentas que has visto mucha gente joven como tú en un hospital donde sabemos que está la Candela de Nueva York. Claro, bueno, yo creo que no es un mito. Yo creo que lo que pasa es que los humanos escuchamos selectivamente lo que nos conviene. Desde los primeros reportes de China, empezó a circular en artículos médicos que la mortalidad
por COVID-19 era mayor en personas arriba de 60, 65 años con hipertensión y diabetes. Cierto, la mortalidad, pero eso no significa que unos jóvenes no pudieran acabar en la terapia intensiva, intubados y con múltiples problemas. Y eso fue nuestra realidad en marzo 16, Ingrid. La CDC hace un reporte de la vasta mayoría de los casos que habían hasta la fecha en Estados Unidos y vemos que dentro de todos los pacientes hospitalizados, 29% de ellos eran jóvenes entre 20 y 44 años. Personas sin enfermedades agregadas como diabetes, hipertensión, etc. Entonces fue ahí cuando Estados Unidos empezó a despertar y dijo, ok, esta no es una enfermedad del viejo, esta es una enfermedad de todos. El único grupo que al parecer está de alguna manera protegido son los niños menores de 14 años, pero de resto la probabilidad de hospitalización sigue siendo enorme. Y digo enorme porque tú no estás acostumbrado a ver personas de 25 años hospitalizados en la terapia intensiva, intubados. Y eso fue una tremenda sorpresa. Mauricio, doctor, yo quería preguntarte, yo sé que no hay nada del todo confirmado, que todo esto es nuevo para todos ustedes, pero por lo que tú estás viendo en el hospital, ¿cuál pudiera ser la diferencia entre un joven que le dé el virus y lo sobrepase sin mayores complicaciones en su hogar y aquel joven que comiendo bien, que siendo una persona física fuerte, llega a un cuidado intensivo? ¿Tú has observado algún común denominador? Es normal, este pensamiento que tú estás expresando en esta entrevista es completamente normal y francamente entendible, Ingrid. Cuando pensamos en enfermedades virales, lo primero que salta a nuestra mente es cómo está nuestro sistema inmune. Nosotros hacemos el vínculo de que si un joven es atleta, no fuma, come bien, no se trasnocha, etc., tiene un sistema inmune adecuado, fuerte y puede combatir lo que sea. Sin embargo, y aquí viene el gran sin embargo que he estado tratando de perpetrar en mis redes sociales. Este es un virus nuevo. Nuestro sistema inmune jamás había entrado en contacto con esto. Entonces no teníamos idea de cómo iba a reaccionar. Y lo que hemos visto ahora es que no todos, pero un subgrupo de personas jóvenes que padecen COVID-19 y que entran a la terapia intensiva experimentan algo que se llama tormenta de citoquinas. No sabemos mucho, no quiero entrar en detalles porque esta no es la plataforma y mi información sería imperfecta, pero ahí te va. Sabemos que los pacientes jóvenes que progresan a la terapia intensiva, progresan hacia la fase crítica, son intubados y tienen complicaciones, presentan esa tormenta de citoquinas. ¿Qué significa esto, Ingrid? Significa que cuando el paciente se infecta, su cuerpo monta una respuesta inmunológica tremenda. Al grado es tan fuerte que la propia activación del sistema inmunológico daña a los otros órganos, causando disfunción orgánica múltiple. Y eso es algo que lo vemos en otras patologías, pero que ciertamente no lo esperábamos de COVID-19. Qué interesante, doctor. Yo voy a ir a una pausita y vengo de nuevo porque quiero saber, ya con este tiempo de experiencia, que sigue siendo no mucho, que tienes con el COVID, quiero que regresemos para que me digas cuáles son los síntomas que estás viendo comunes en los pacientes que llegan hasta el hospital, que son los que se complican. Vamos a una pausa. Estamos con el doctor Mauricio González, médico internista y de emergencias del Hospital Metropolitan de Nueva York, un latino que es orgullo para nosotros tenerlo allí en la candela de esta situación, dándolo todo y un poquito más. Gracias, volvemos. Ha sido sumamente retador desde el punto de vista científico entender cómo se desenvuelve esta enfermedad. ¿Qué ha sido lo más retante en la sala de emergencia? El mantra de todos los médicos de emergencia en Estados Unidos ahorita es: espera lo inesperado.